Reportes periodísticos recientes abarcaron la historia de una flamante escuela en el área, la cual fue atacada por vándalos de grafitis. Los mensajes, símbolos y manchas que fueron pintadas sobre los ladrillos y los vidrios nuevos requerían de tiempo y dinero para ser removidos. He leído que los grafitis han estado con los seres humanos desde la misma existencia de los seres humanos. De hecho, la palabra grafito significa garabatear o escribir deprisa un mensaje. Fue acuñada por los arqueólogos para describir las escrituras y los dibujos que ellos eran capaces de descubrir en los edificios de la antigua Roma. Parece que el grafiti era una clase de expresión mucho antes que sea utilizada en el nuevo establecimiento de una escuela. Howard Hendricks lo contó un día a mi clase del seminario acerca de un interesante trozo de un grafiti que vio escrito sobre la pared de ladrillos en Filadelfia. Alguien había escrito las palabras Humpty Dumpty, fue empujado. En el antiguo mundo romano, solo los documentos y las cartas importantes eran escritos sobre los costosos papeles de aquellos días, los cuales eran el papiro o el cuero. Los mensajes cotidianos se abrieron camino a través de las paredes de yeso de los edificios públicos y privados a lo largo de todo el imperio. En realidad, era una manera de comunicación aceptable. Gary Stanley escribe que el tema principal de los antiguos grafitis incluían noticias de elecciones, publicidades, notas de amor, listas de almacén, canciones lujuriosas y hasta eslogans religiosos. El nombre de Cristo aparecía en una o en dos paredes. En nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles de la Jerusalén del primer siglo, en el primer o segundo año de la iglesia primitiva, los mensajes escritos sobre las paredes o las veredas de aquella alborotada ciudad connotarían declaraciones positivas acerca del cristianismo. Puedo imaginarme mensajes diciendo: una vez fui ciego, pero ahora literalmente puedo ver, o Cristo es el sacrificio final. Los líderes religiosos estaban enfurecidos por la amenaza que era el cristianismo para la religión establecida. Hasta se habían quejado porque los apóstoles habían llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Uno de los mensajes, por medio de un grafiti que podemos imaginar que hubiera establecido y enfurecido a los líderes religiosos, estaría exhibido sobre una pared cerca del templo, el cual diría: Jesucristo está vivo. Sabemos por el libro de los Hechos que la iglesia en Jerusalén estaba siendo vista favorablemente por todas las personas. Aún hasta los Hechos del capítulo 7, la iglesia de Jesucristo era respetada, reverenciada y era popular entre las masas, y era demasiado popular. Sin embargo, de repente había terminado. Un líder de la iglesia llamado Esteban fue asesinado por una turba. La amabilidad fue reemplazada por la crueldad. El favor de la gente fue cambiado por la persecución por medio de las personas. Mientras se abre la escena en Hechos capítulo 8, el cristianismo es considerado como un enemigo público número 1. Pero ahora vamos a presentar a Pablo el fariseo, el gran inquisidor. Si vas conmigo al libro de los Hechos capítulo 8, descubrirás las palabras en la mitad del versículo 1, en aquel día, o sea, el día en que Esteban fue martirizado. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El grafiti escrito sobre las paredes ahora sería: muerte a los seguidores de Jesús. No pasaría mucho tiempo antes de que los cristianos fueran echados a los leones dentro de la arena romana. Serían acusados de canibalismo como resultado a la mala intervención de su ceremonia de comunión. Los cristianos serían acusados de traer inundaciones, huracanes y otros desastres naturales. Serían los cristianos a los que se culparían por el gran fuego que devastó gran parte de Roma, aún cuando la historia revela que fue el mismo Nerón quien comenzó el fuego a fin de exigirles impuestos al pueblo y poder construir edificios más nuevos y ornamentales. La historia también nos cuenta que más tarde Nerón empalaría a los cristianos sobre largos postes, cubriéndolos con alquitrán,
y los usaría como antorchas para iluminar las fiestas que se llevaban a cabo en sus jardines durante las noches. En los primeros días de la persecución, sin embargo, no era a Nerón a quien los cristianos temían, sino a un líder fariseo llamado Saulo. Saulo era un hombre que había tomado el rol de supremo inquisidor y gran verdugo. La primera víctima ejecutada en la presencia de Saulo fue un hombre llamado Esteban. El versículo 2 nos informa que «y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él». Según Mishá, un término hebreo para la ley judía oral, era contra la ley afligirse públicamente por la muerte de un criminal condenado. Estos hombres estaban tan apenados por la muerte de Esteban que violaron sin darse cuenta la ley con sus lágrimas. ¿Qué hay de los apóstoles? La última parte del versículo 1 del capítulo 8 de Hechos nos dice que permanecieron en sus puestos. Había trabajo por hacer en Jerusalén a pesar de que arriesgaban sus vidas permanentemente allí al permanecer. Jerusalén todavía era un campo misionero y ellos evidentemente decidieron usar el ministerio ahí como la base de operaciones, al menos por un tiempo. Observa el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra traducida como asolaba es una palabra griega que era comúnmente utilizada para referirse a un animal salvaje, despedazando a sus víctimas. Con violencia, Saulo desgarraba familias, tomando a las madres, a los padres, a los hombres solteros, adolescentes, a cualquiera que pronunciara fielmente el nombre de Cristo. Él se determinó en desgarrar sus vidas. Vayamos al capítulo 22 de los Hechos, en donde Saulo, ahora referido como Pablo, cuenta su propio testimonio, mientras que se para ante los líderes judíos. Observa los versículos 4 y 5, donde dice así, Hechos, capítulo 22, versículo 4, «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados». Vayamos al versículo 19 ahora. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Busquemos el capítulo 26, versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No es difícil imaginar cuánto le temía la iglesia a este hombre Saulo. El último hombre sobre la tierra que hubieras elegido con más probabilidades de convertirse al cristianismo hubiese sido Saulo. Eso lo discutiremos un poco más adelante. Pero reintroduciendo a la iglesia, el enemigo público número 1. Antes de seguir avanzando, demos por un momento un paso atrás y examinemos la escena. Haremos esto como con un cassette que mis hijos solían escuchar, en donde los niños pequeños eran capaces de volverse muy chiquititos y de visitar una colmena gracias a la lupa del líder. Cuando estudias la palabra de Dios, imaginar la escena y cómo responderías puede darte una mejor comprensión de pasajes como estos. Ahora, no estoy sugiriendo una imaginación como la de la nueva era, ni todos esos fetiches que dicen que si representas mentalmente tu éxito, lo obtendrás. No quiero regresar literalmente al primer siglo, pero quiero que pensemos sobre cómo debió haber sido esa situación.
Imagina lo que debió haber sido ser un miembro de esta iglesia primitiva del planeta Tierra. Has experimentado toda la alabanza, el amor, el favor y la alta estima que podía ofrecer Jerusalén. Cada persona con la que hablas eleva a Cristo. Hay un testimonio en los labios de miles de personas y están cantando sus alabanzas. Eres parte del milagro. El cristianismo es una bendición tras otra, una oración tras otra contestada, un milagro tras otro. Tu iglesia está explotando con un promedio de crecimiento de alrededor de 10.000 personas por año. ¿Puedes imaginar encontrar un lugar para estacionar tu burro? Imposible. La vida ha sido 2 o 3 años más elevada espiritualmente, una experiencia en la cima de la montaña, una nueva aventura. Luego, de repente te conviertes en objeto de odio, escarnio y sospecha. Pronto pierdes tu trabajo y tu hogar. El hecho que parecía que había sido iniciado, todo esto fue el funeral de un amado líder de la iglesia. ¿Por qué no paró Dios la matanza en ese momento? ¿Por qué no la detiene ahora? Tengo un artículo sobre la persecución de los cristianos por los comunistas en Vietnam. Permíteme que te lo lea. Este artículo dice esto: el 8º Congreso del Partido Comunista se reunió en junio y votó para restaurar la autoridad del partido para cada faceta de la vida de los vietnamitas. En mayo de 1996, la policía arremetió en un encuentro de 14 líderes de iglesias entre las minorías de las tribus de las regiones montañosas centrales. Luego de haber golpeado severamente al tesorero del grupo, buscaron los registros de las 53 iglesias del distrito, todas ellas parte del movimiento de las iglesias en los hogares o del movimiento no registrado de las iglesias. Durante un periodo de 6 meses, todos los pastores de todas las iglesias fueron llamados y fueron forzados a retractarse públicamente de su fe, o de lo contrario, enfrentarse a severas golpizas. En un incidente separado, A. Sein, un pastor de 41 años de la tribu de Koo, fue dejado inconsciente por los caños de metal de la policía, quienes más tarde se preocuparon cuando él no revivía y llamaron a su familia para que lo llevaran a un hospital. Ahora se encuentra en el hospital mental Vine O, en donde los doctores confirmaron que tiene daños cerebrales significativos como resultado de esa golpiza. Hasta aquí el artículo. Como declaré en nuestro último estudio, la estimación actual de los creyentes que están siendo martirizados por su fe en este país ya ha excedido a la de los siglos previos. ¿Hay respuestas? ¿Puedes explicar la muerte de Esteban? ¿Puedes explicar cómo pudo permitir Dios que esto sucediera a uno de sus fieles? ¿Puedes responder estas preguntas? No, no puedes. A no ser a través de la lupa de la historia, el tiempo dará la respuesta a todos los cristianos esparcidos y a todos los hogares rotos y a todas las palabras finales de estos mártires. En este periodo de la historia de la Iglesia del primer siglo, la respuesta aparece en breve. Vamos a ir volviendo al mandamiento de Cristo. Observa lo que sucedió en Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora, la palabra traducida como anunciando es la palabra griega eugelión, lo cual nos da la transliteración de la palabra evangelizando. Eso simplemente significa que estos hombres y mujeres, jóvenes y viejos, dejaron Jerusalén y fueron a cada ciudad y pueblo como si hubiesen sido enviados en una misión. Y la verdad era que lo fueron. Regresemos a Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Esa es la misión. Es tiempo de expandirse. Jerusalén se había tornado confortable. La alabanza de las personas y el crecimiento era increíble. Por lo tanto, ¿por qué irse a un territorio desconocido?
Eso seguramente habrán pensado. Echemos un vistazo más profundo al blanco bíblico para el Evangelio en el versículo 8. Es tan grande como el mundo, y comenzó en Jerusalén. Ahora Dios está moviendo la iglesia a la siguiente fase de su gran comisión. A la larga, la iglesia había permanecido sana y salva solo porque estaban deseosos por reubicar sus esfuerzos y su mensaje. Ellos podrían haber dicho fácilmente: no hacemos evangelismo samaritano. Nuestro hogar se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Tenemos nuestra estrategia para alcanzar a las personas de Jerusalén. Ese es nuestro ministerio en el mercado. Estos creyentes estaban dispuestos como la sal para ser sacudidos de sus confortables aleros. Ellos no detuvieron el mensaje porque Dios sacudió el barco, simplemente lo reubicaron. Ahora observa el versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso me parece ser una declaración fenomenal. Samaria era el último lugar en el mundo en donde esperarías que fuera un evangelista, especialmente si eras de Jerusalén. Los samaritanos, quizás lo recuerdes, eran los mestizos, eran descendientes de los judíos que se habían casado con los asirios. Los judíos de Jerusalén los despreciaban. De hecho, el hombre ortodoxo oraría cada mañana y le agradecería a Dios que no había nacido samaritano. Todo comenzó cuando los judíos decidieron construir y reparar el templo en Jerusalén. Los samaritanos de la Samaria vecina se habían ofrecido para ayudar. Después de todo, ellos adoraban al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Debido a su sangre mezclada, fueron inmediatamente rechazados. Como resultado, los samaritanos construyeron su propio templo, comisionaron a su propio sacerdote y adoraron en su propia ciudad capital. Samaria era una ciudad rodeada por el rencor. Y ahora, aquí viene un hombre de Jerusalén. Ellos piensan: ¿qué es lo que tiene para nosotros? El versículo 5 dice: les predicaba a Cristo. Felipe no les predicó el judaísmo a los samaritanos. Ellos desconfiaban de eso. No les predicó una religión. Ellos estaban llenos de religión. Felipe les predicó a Cristo. Lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo demanda de nosotros, lo que Cristo nos ofrece. Él no predicó: escuchen, permítanme que les cuente sobre la hermosa iglesia de Jerusalén. Necesitamos una como esta en Samaria. Ahora, elijamos a algunos diáconos y anotemos a las viudas. Y, si ustedes comienzan a vender sus tierras y a darme el dinero, cuidaremos de los necesitados. No, esa no fue la predicación. Felipe predicó a Cristo. En cualquier cultura, en cualquier idioma, el mensaje es Cristo. Un siglo atrás, Spurgeon predicó en Londres y dijo: tenemos una gran necesidad. Pero tenemos a un gran Cristo. ¿Te has dado cuenta, amigo mío, que tienes una necesidad insaciable? Puedes intentar saciar ese hambre con cosas y relaciones y con una carrera, pero continuarás siendo, como dijo Isaías en el capítulo 57, versículo 20, como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. No puedes descansar hasta que encuentras tu descanso en Cristo. Continuemos con los versículos 6 y 7 de Hechos, capítulo 8. Dice la palabra de Dios: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Las enfermedades y los demonios huían de la presencia de Felipe, así como habían huido ante la presencia del mismo Jesucristo. En otras palabras, este hombre de Dios autentificó que su mensaje provenía de Dios al revelar el poder de Dios. Las credenciales que autenticaban a un hombre de Dios eran señales supernaturales. Finalmente, cuando se completó el Nuevo Testamento, las credenciales de un verdadero mensajero de Dios no fueron más hechos sobrenaturales, sino que es la doctrina bíblica.